$10 millones, 2 años de matrimonio y un examen médico obligatorio para confirmar su virginidad. La voz de Leonardo Arcuri resonó con una frialdad calculada, su mirada penetrante, más gélida que las paredes de mármol de su oficina. Se fijó en el director de la agencia de relaciones, quien parecía encogerse bajo su escrutinio. Señor Arcuri, su solicitud es peculiar pero no inusual en nuestra línea de trabajo, respondió el hombre, ajustándose la corbata con nerviosismo. Garantizamos la absoluta discreción y cumplimiento de sus exigencias. Eso espero. No estoy interesado en sorpresas ni en errores. Las pruebas médicas son no negociables. Leonardo recostó su espalda en el amplio sillón de cuero negro, cruzando las piernas con la misma elegancia controlada que lo caracterizaba. El director asintió, limpiándose discretamente la frente con un pañuelo, mientras trataba de ocultar el sudor provocado por la tensión del momento. Las candidatas serán informadas de todas las condiciones antes de proceder, añadió con cuidado. Su confidencialidad está garantizada. Confidencialidad y eficiencia, eso es lo que estoy pagando, interrumpió Leonardo, con un tono cortante que zanjó cualquier intento de objeción. El director inclinó ligeramente la cabeza, en una mezcla de respeto y alivio. Antes de abandonar la habitación, la puerta se cerró con un clic casi imperceptible, dejando a Leonardo solo en su imponente despacho. El silencio que siguió estaba salpicado únicamente por el suave tic-tac de un reloj de pared. Leonardo se levantó, caminando hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Las luces de los rascacielos iluminaban el horizonte, pero él no veía el paisaje. Su mente estaba en otro lugar, repasando las cláusulas del contrato que había redactado con precisión quirúrgica. Un matrimonio por 2 años, sin vínculos emocionales ni obligaciones más allá de las estrictamente estipuladas. La candidata ideal debía aceptar sus términos sin cuestionarlos y cumplir con el requisito más controvertido. La virginidad, comprobada mediante un examen médico, es necesario, se dijo a sí mismo, justificando la cláusula. Después de todo, esto no era un matrimonio tradicional, era una transacción, diseñada para cumplir el último deseo de su abuela, sin involucrar complicaciones innecesarias. Sin embargo, mientras servía un vaso de whisky, una ligera incomodidad lo invadió. No era culpa suya que las emociones fueran inconvenientes. Había aprendido desde joven que confiar en alguien era un riesgo que no valía la pena tomar. Por eso había estructurado su vida como lo hacía ahora, con lógica, control y distancia. Tomó un sorbo de su bebida, dejando que el calor del licor le despejara la mente. En su interior, sin embargo, una voz persistente lo cuestionaba. ¿Por qué la idea de ese examen, tan esencial según su lógica, lo hacía sentir vulnerable? Sacudió la cabeza, alejando el pensamiento como si fuera una molestia pasajera. No tenía tiempo para cuestionamientos emocionales. Este acuerdo era lo mejor para él, claro, directo y sin margen de error. De vuelta en su escritorio, tomó los papeles del contrato y repasó cada cláusula una vez más. Las palabras eran precisas, calculadas para protegerlo de cualquier inconveniente, y sin embargo, un eco de duda permanecía en el fondo de su mente. Difícil de ignorar, el sonido del intercomunicador rompió el silencio. Señor Arcuri, el equipo de la agencia ha comenzado el proceso de selección. Informarán en cuanto tengan resultados. Leonardo presionó el botón para apagar el dispositivo y dejó los papeles a un lado. Caminó hacia la ventana una vez más, esta vez con el vaso de whisky en la mano, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Había diseñado este contrato para evitar sorpresas, pero un pensamiento inesperado cruzó su mente. ¿Y si la mujer que aceptara este acuerdo terminaba siendo una complicación en lugar de una solución? Apretó la mandíbula, descartando la idea con firmeza. Esto no era más que un negocio, un trámite necesario. Su vida estaba perfectamente controlada y nadie, mucho menos una desconocida, alteraría eso. Tomó otro sorbo de whisky y respiró hondo. Era hora de cerrar este capítulo y esperar los resultados. El sonido del papel siendo desdoblado resonó en la pequeña cocina de Isabela, sentada frente a la mesa desgastada, con una taza de café frío entre las manos. Sus ojos recorrían cada palabra del anuncio que había encontrado en un periódico local. La promesa de $10 millones parecía irreal, casi absurda. Sin embargo, la seriedad de las condiciones
hacía que todo pareciera demasiado auténtico para ignorarlo. Desde la puerta entreabierta, podía escuchar las risas apagadas de sus dos hermanos menores jugando en el patio trasero. Ellos no sabían nada de los avisos del banco, de los plazos que ya habían expirado o de las noches sin dormir en las que Isabela trataba de encontrar una solución. La voz de su madre interrumpió sus pensamientos. Otra vez revisando esos papeles, vas a arruinarte la vista. Isabela apartó rápidamente el anuncio, deslizándolo bajo una pila de cuentas impagas. Solo estoy organizando cosas, pero en su interior la batalla era evidente. Orgullo contra desesperación, cada fibra de su ser rechazaba la idea de someterse a un acuerdo tan frío e impersonal. ¿Quién en su sano juicio aceptaría algo así? Y aún así, los números eran claros. La deuda de su familia no desaparecería con buenas intenciones. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Isabela volvió a sacar el anuncio. Sus dedos trazaron las letras impresas como si buscaran alguna señal, algo que le confirmara que no estaba cometiendo un error. Su reflejo en el vidrio de la ventana le devolvió la mirada de alguien atrapada entre el deber y el miedo. Al día siguiente, con el corazón latiendo con fuerza, marcó el número que aparecía al final del anuncio. Agencia Arcuri, ¿en qué puedo ayudarle?, respondió una voz profesional al otro lado de la línea. Isabela tomó aire, sintiendo que cada palabra pesaba toneladas. Llamo por el anuncio. Estoy interesada en la propuesta. Un silencio breve, pero denso, precedió la respuesta. Perfecto. Le enviaremos los detalles del proceso de selección. Cuando colgó, la realidad de su decisión la golpeó como una ola. Había dado el primer paso hacia algo que podía salvar a su familia o cambiar su vida para siempre. El sonido de los tacones de Isabela resonó suavemente contra el suelo de mármol mientras entraba en la sala de reuniones. Sus ojos recorrieron el espacio, deteniéndose en las grandes ventanas que ofrecían una vista imponente de la ciudad antes de cruzarse con la figura de Leonardo Arcuri. Él la esperaba de pie, con una postura impecable y una mirada que parecía atravesarla. «Señorita Isabela, bienvenida», dijo, extendiéndole una mano firme. Isabela aceptó el gesto, sintiendo una chispa inesperada al tocar su piel. Su corazón latió con fuerza, pero ella se obligó a mantener la compostura. «Gracias por recibirme», respondió su voz más segura de lo que se sentía. Leonardo señaló una silla frente al escritorio cuando ambos se sentaron. Él empujó una carpeta hacia ella. Cada movimiento era preciso, casi mecánico, pero Isabela no pudo evitar notar cómo sus ojos permanecían fijos en ella por más tiempo del necesario. «Este es el contrato. Detalla las condiciones previamente discutidas, incluyendo el examen médico obligatorio». Isabela deslizó la mirada hacia los documentos. Las palabras, claras y directas, parecían más pesadas con cada línea que leía. Su respiración se hizo lenta, como si tratara de procesar el peso de la decisión. «Quiero que sepa que todo esto se maneja con la máxima confidencialidad», añadió Leonardo. Con un tono firme pero inexplicablemente calmado, ella asintió, tomando la pluma que él le ofreció. Sus dedos rozaron los de él por un instante, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Leonardo no apartó la mirada, pero algo en sus ojos pareció suavizarse por un momento. Con un suspiro profundo, Isabela firmó. Leonardo recogió los documentos y los guardó en una carpeta con movimientos precisos. Luego, se recostó ligeramente en su silla, observándola con una mezcla de curiosidad y aprobación. «Bienvenida al acuerdo, señorita Isabela». Isabela levantó la vista, sintiendo que acababa de cruzar un umbral hacia lo desconocido. El portón de hierro forjado se abrió lentamente, revelando la imponente mansión Arcuri. Isabela observó desde el interior del auto, sintiéndose pequeña ante las columnas de mármol y los jardines perfectamente cuidados que se extendían como un tapiz de perfección. El conductor detuvo el vehículo frente a la entrada principal, donde dos empleados aguardaban en silencio. Isabela bajó del auto, apretando el asa de su maleta con fuerza. Sus pasos resonaron sobre los escalones de piedra mientras su mirada intentaba abarcar el lujo que la rodeaba. Una mezcla de asombro y nerviosismo se reflejaba en su rostro. «Señorita Isabela». La voz de Leonardo rompió el silencio. Él apareció en la entrada impecable como siempre. Su traje oscuro contrastaba con el blanco reluciente de las paredes detrás de él.
Sus ojos, aunque impenetrables, parecían estudiarla con más detenimiento del que ella podía soportar. «Bienvenida, espero que el viaje haya sido cómodo». Isabela asintió, tratando de ignorar el peso de su mirada. «Sí, gracias». Leonardo hizo un gesto hacia la puerta, invitándola a entrar. Ella lo siguió, sintiéndose cada vez más consciente de cada paso que daba. El interior de la mansión era aún más impresionante. Suelos de mármol, candelabros brillando en el techo y arte que parecía pertenecer a un museo. «Esta será su casa durante los próximos 2 años», comentó Leonardo mientras caminaban por el amplio vestíbulo. «Si necesita algo, el personal estará a su disposición». Aunque sus palabras eran corteses, su tono seguía siendo distante, casi mecánico. Isabela notó cómo mantenía cierta distancia física, como si estuviera marcando un límite invisible. Al llegar al salón principal, Leonardo se detuvo y la miró. «Le mostrarán su habitación. Tome el tiempo que necesite para instalarse». Isabela asintió, agradeciendo en silencio el espacio para recuperar el aliento. Pero mientras él se alejaba, no pudo evitar fijarse en la breve pausa en su caminar, como si hubiera algo que quisiera decir, pero no pudiera. De pie en medio de aquella mansión majestuosa, Isabela sintió que acababa de entrar en un mundo que la superaba, y sin embargo, una pequeña voz dentro de ella le susurraba que no debía retroceder. El sonido del reloj de péndulo llenaba el silencio del comedor. Isabela estaba sentada frente a un extenso banquete que apenas había tocado. Los candelabros iluminaban el espacio con una calidez que contrastaba con el aire frío que la rodeaba. Frente a ella, Leonardo leía documentos con una concentración impenetrable, su presencia tan imponente como la de la mansión misma. Isabela desvió la mirada hacia los altos ventanales, donde la lluvia comenzaba a caer en un suave murmullo. Sentía un peso constante en el pecho, una mezcla de soledad y la presión de un entorno que le resultaba ajeno. Había pasado 3 días explorando los interminables pasillos, encontrando más preguntas que respuestas sobre cómo encajar en aquel lugar. «¿Algo no está a su gusto?», preguntó Leonardo sin levantar la vista de los papeles, su voz tan tranquila que casi se confundía con el sonido de la lluvia. Isabela tardó un segundo en responder, sorprendida por la interrupción. «Todo está bien, solo no estoy acostumbrada a esto». Leonardo alzó la mirada. Sus ojos grises estudiándola con atención, no dijo nada, pero su expresión mostró un atisbo de curiosidad. Más tarde, mientras recorría el jardín bajo un paraguas, Isabela se detuvo frente a una estatua que representaba a una mujer con una expresión serena. El agua se acumulaba en los bordes del mármol y el aire frío le erizó la piel a pesar del lujo. No podía ignorar lo vacía que parecía aquella casa. Desde una ventana en el piso superior, Leonardo la observaba en silencio. Había algo en la forma en que ella sostenía el paraguas, enfrentándose a la lluvia, en lugar de refugiarse en el interior, que lo intrigaba. Había conocido a muchas personas que intentaban encajar en su mundo, pero Isabela no parecía interesada en eso. Su presencia, aunque discreta, tenía un peso que él no esperaba. Esa noche, mientras Isabela escribía una carta a su familia, sintió una pequeña chispa de determinación. Si iba a estar allí, haría todo lo posible por mantener su esencia intacta, incluso en medio de un mundo que intentaba devorarla. Leonardo, desde su estudio, se encontró pensando en ella más de lo que habría querido admitir. El reloj marcaba las 11 cuando Isabela, envuelta en una bata de seda que no sentía como suya, salió del baño. Sus pasos eran lentos, como si cada uno la acercara a lo desconocido. Al cruzar la puerta, vio a Leonardo sentado en un sillón junto a la ventana, con una copa de vino en la mano. La tenue luz del cuarto resaltaba sus rasgos, y su expresión era tranquila, casi distante. «¿Estás cómoda?», preguntó él levantando la vista. Isabela asintió, pero su respiración delataba los nervios que intentaba disimular. «Sí, gracias». Leonardo dejó la copa sobre la mesa y se puso de pie, caminando hacia ella con calma. Su altura y la seguridad en sus movimientos llenaban el espacio, pero había una suavidad en su mirada que la sorprendió. «No tienes que sentirte obligada a nada», dijo su voz más baja de lo habitual. Isabela lo miró confundida por la mezcla de autoridad y consideración que irradiaba. Sus manos jugueteaban con el cinturón de la bata, un gesto que él notó pero no mencionó. «Lo sé», respondió finalmente casi en un susurro,
Leonardo se acercó un poco más, reduciendo la distancia entre ellos. La habitación estaba en silencio, pero la tensión era palpable. Cuando alzó una mano hacia ella, lo hizo con lentitud, como si temiera romper algo frágil. Sus dedos rozaron la mejilla de Isabela, un gesto tan inesperado como delicado. «Quiero que esta noche sea algo que recuerdes con calma, no con miedo», dijo. Esas palabras hicieron que Isabela respirara más profundamente. Sus ojos buscaron los de Leonardo, y en ese momento algo cambió. El nerviosismo comenzó a transformarse en una calidez que ella no había anticipado. Él dio un paso atrás, ofreciéndole espacio para decidir. Isabela, después de un instante de duda, se acercó a él. Fue ella quien puso una mano sobre su pecho, sintiendo los latidos firmes bajo la tela. Leonardo la observó en silencio, dejando que ella marcara el ritmo. El resto de la noche fue un delicado equilibrio entre la intensidad de la química que compartían y la ternura que Leonardo mostró en cada gesto. Isabela descubrió una faceta de él que no esperaba, y Leonardo, en su interior, se dio cuenta de que aquella conexión iba más allá de lo físico. Cuando finalmente se quedaron en silencio, con la luz de la luna filtrándose por las cortinas, Isabela cerró los ojos con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Leonardo la miró dormir, consciente de que algo profundo había cambiado entre ellos. El sonido del café al caer en la taza rompía el silencio cómodo que llenaba la amplia cocina. Isabela, sentada junto a la barra, observaba los movimientos calculados de Leonardo. Era extraño verlo allí, en un acto tan cotidiano, alejado de la rigidez que lo envolvía constantemente. «No imaginé que supieras hacer café», comentó con una sonrisa leve, intentando suavizar la atmósfera. Leonardo levantó la vista un instante mientras empujaba la taza hacia ella. «No todo requiere ayuda. Algunas cosas es mejor hacerlas uno mismo». Ella tomó la taza, sintiendo el calor en sus manos. Sorbió un poco, disfrutando el sabor intenso que llenaba su paladar. «Está bueno. Quizá tengas talento oculto para esto. No creo que abrir un café esté en mis planes», respondió con una risa suave, un sonido que resonó en el espacio, inesperado pero agradable. El momento se desarrolló sin prisa. Leonardo se apoyó en la encimera, cruzando los brazos. Su mirada se detuvo en Isabela por más tiempo del que pretendía, como si intentara entender qué la hacía tan diferente de todo lo que había conocido. Más tarde, mientras caminaban por el jardín, la luz de la tarde teñía las flores de un dorado cálido. Leonardo señaló un grupo de rosales perfectamente cuidados. «Mi abuela plantó estos. Siempre decía que las flores más hermosas son las que sobreviven a las tormentas». Isabela se inclinó para observarlas de cerca, dejando que el dulce aroma la envolviera. «Entonces estas rosas tienen una historia. Son preciosas». Leonardo la miró en silencio, notando cómo la luz resaltaba la serenidad de su rostro. Había algo en la manera de apreciar las pequeñas cosas que lo desconcertaba. «Ella solía sentarse aquí conmigo, hablándome de lo que realmente importa en la vida». Su tono, casi un susurro, revelaba una conexión profunda con esos recuerdos. Esa noche, la conversación continuó durante la cena. Isabela habló de su infancia, de los sacrificios de su madre y de los sueños que aún guardaba. Leonardo, a su vez, compartió anécdotas que nunca había contado antes, historias de una juventud que apenas recordaba. Cuando la noche cayó, se encontraron en el salón, cada uno con una copa de vino en la mano. Ninguno habló, pero no hacía falta. El silencio estaba lleno de una calidez que iba más allá de las palabras. Leonardo la miró desde el otro extremo del sofá, y por primera vez en años, sintió que algo en su mundo rígido y controlado comenzaba a ablandarse. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Leonardo caminaba lentamente por un sendero del jardín, con las manos en los bolsillos y una expresión pensativa. A su lado, Isabela lo seguía en silencio, dejando que la tranquilidad del momento llenara el aire entre ellos. «Este lugar es impresionante», dijo ella finalmente, rompiendo el silencio mientras miraba las flores que se balanceaban suavemente con la brisa. Leonardo asintió, su mirada fija en el horizonte. «Mi abuela pasaba horas aquí. Decía que el jardín era su refugio, su manera de recordarnos que hasta las cosas más delicadas pueden florecer en medio del caos». Isabela lo observó, intrigada por la suavidad de su voz. Había algo en sus palabras,
una nostalgia que no había escuchado antes. Parece que ella era muy importante para ti, comentó con cautela. Sin querer invadir su espacio, Leonardo se detuvo y se giró hacia ella por primera vez. Su mirada no era impenetrable. Había en sus ojos un destello de vulnerabilidad que la dejó sin aliento. Lo era. Mi abuela fue la única persona que siempre creyó en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Sus palabras salieron más lentas, como si cada una cargara un peso emocional. Isabela dio un paso hacia él, sintiendo la necesidad de cerrar la distancia que los separaba. Parece que te dejó algo más que este lugar. Sus enseñanzas aún viven en ti. Leonardo soltó una risa breve, pero genuina. Ella diría que no siempre la escuché, pero sí, supongo que algo aprendí. Se quedaron en silencio por un momento, rodeados por el suave murmullo de las hojas. Isabela, impulsada por una sensación que no entendía del todo, colocó una mano sobre el brazo de Leonardo. A veces permitirnos ser vulnerables no nos hace débiles, sino más humanos, dijo con suavidad. Leonardo la miró como si sus palabras hubieran tocado algo profundo en él. Antes de darse cuenta, se inclinó ligeramente hacia ella. Isabela no retrocedió, en cambio. Sus ojos se cerraron mientras sus labios se encontraban en un beso lento, genuino, que parecía borrar todas las barreras que los separaban. Cuando se separaron, ninguno dijo una palabra, pero algo había cambiado. El aire entre ellos estaba cargado de algo nuevo, algo que ninguno podía ignorar. Leonardo le ofreció una sonrisa leve, la primera que Isabela había visto de verdad. Quizá tengas razón. Ella sonrió de vuelta, sintiendo que, por primera vez, ambos comenzaban a entenderse. Leonardo hojeaba un informe en su despacho cuando un documento inesperado llamó su atención. Entre los papeles meticulosamente organizados, encontró una nota acompañada de registros financieros. Reconoció los nombres de inmediato. Pertenecían a la familia de Isabela. Su curiosidad lo llevó a examinar las cifras, que pintaban una imagen clara de las deudas que enfrentaban y de los sacrificios que ella había hecho para mantenerlos a flote. Se recostó en su silla, entrelazando los dedos mientras procesaba la información. Por primera vez entendió la magnitud del compromiso de Isabela. Ella no había aceptado el acuerdo por ambición ni interés personal, sino por desesperación y una voluntad inquebrantable de proteger a su familia. Ese descubrimiento, lejos de generar dudas, despertó en él una profunda admiración. Más tarde esa tarde, Leonardo decidió buscarla. La encontró en el invernadero, un espacio que ella parecía haber adoptado como propio. Estaba inclinada sobre una planta, limpiando con cuidado las hojas húmedas. Su concentración era hipnotizante, y por un momento, él simplemente la observó desde la entrada, intentando entender cómo alguien tan distinto a él había comenzado a ocupar su mente. «Parece que este lugar se ha convertido en tu refugio», comentó finalmente, rompiendo el silencio. Isabela levantó la cabeza, sorprendida, pero pronto le ofreció una sonrisa tenue. «Es tranquilo, aquí puedo pensar y dejar de lado». El ruido de todo lo demás, Leonardo dio un paso hacia ella, tomando una hoja entre sus dedos y examinándola con atención. «No sabía que tenías tanta paciencia para estas cosas». «Tal vez no es paciencia», respondió ella dejando la herramienta que sostenía. «A veces, cuidar algo te ayuda a encontrar paz». Él sostuvo su mirada, sus palabras resonando más profundamente de lo que esperaba. «Creo que estoy empezando a entenderlo». «¿Entender qué?», preguntó ella, su curiosidad evidente. Leonardo se tomó un momento antes de responder. «Lo que significa poner a otros antes que a ti mismo». Un leve rubor coloreó las mejillas de Isabela, pero no apartó la mirada. «Creo que cuando amas a alguien no es una elección, simplemente lo haces». Leonardo asintió lentamente, impresionado por su fuerza y sinceridad. Esa noche, mientras revisaba documentos en su estudio, sus pensamientos regresaban incesantemente a Isabela. Por primera vez se permitió admitir algo que lo había estado inquietando. Ella no era solo una compañera en este contrato, era mucho más, y él no podía ignorarlo. El invernadero seguía oliendo a tierra mojada y flores frescas, pero para Leonardo ese espacio ahora tenía un significado completamente nuevo. El eco de los pasos de Isabela resonaba por los pasillos silenciosos de la mansión. Había pasado el día intentando concentrarse en sus tareas cotidianas, pero su mente no podía evitar regresar a cada mirada,
cada palabra y cada gesto que había compartido con Leonardo en las últimas semanas. Algo en su interior se agitaba, una mezcla incómoda de incertidumbre y anhelo que no lograba descifrar. Lo encontró en el salón principal, de pie junto a una de las ventanas, con un vaso en la mano y la mirada perdida en el horizonte. La luz tenue de las lámparas proyectaba sombras suaves sobre su rostro, dándole un aire más vulnerable del que él probablemente pretendía mostrar. «¿Estás bien?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Leonardo giró ligeramente la cabeza, sorprendido por su presencia. Se tomó un momento antes de responder, pensando, a veces, los números no resuelven todo. Isabela frunció el ceño, intrigada. No sabía que lo intentabas con algo más que números. Él soltó una risa breve, pero no del todo alegre. Hay cosas que no se pueden calcular. Ella avanzó un par de pasos, sintiendo la distancia física como un reflejo de la emocional que siempre parecía estar entre ellos. «¿Por qué haces esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué te escondes detrás de esa distancia?». Leonardo se giró por completo hacia ella, sus ojos grises brillando con una intensidad que la hizo detenerse. «No es tan simple, Isabela. Nada lo es. Pero eso no significa que no valga la pena intentarlo», replicó ella con una firmeza inesperada. Él apretó la mandíbula, como si luchara contra algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. «No estoy acostumbrado a dejar que otros entren». Isabela dio un paso más, cerrando la distancia entre ellos. «Quizá no tienes que acostumbrarte. Quizás solo necesitas intentarlo». El silencio que siguió estaba cargado de algo indescriptible. Ambos se miraron, como si buscaran en el otro las respuestas que no podían encontrar por sí mismos. Finalmente, Leonardo desvió la mirada y dejó el vaso sobre una mesa cercana. «No sé si puedo darte lo que mereces, Isabela». Ella respiró hondo, sintiendo la verdad en sus palabras, pero también el miedo que lo contenía. «No estoy pidiendo perfección, solo honestidad». Leonardo la miró una vez más, sus ojos llenos de una lucha interna que parecía imposible de resolver en ese momento, pero algo en su expresión sugería que estaba comenzando a considerar lo que Isabela acababa de decir. El aire entre ellos seguía tenso, pero esta vez parecía estar lleno de posibilidades. La chimenea crepitaba suavemente, llenando el salón con un calor que contrastaba con la fría noche afuera. Isabela estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y un libro en las manos. Aunque sus ojos no se movían por las páginas, su mente estaba ocupada en las palabras de Leonardo, la última vez que hablaron, en esa lucha interna que él parecía no poder superar. El sonido de pasos firmes la sacó de sus pensamientos. Al levantar la mirada, vio a Leonardo entrando en la habitación, su expresión cargada de algo que no podía identificar. Sin decir nada, él se sentó frente a ella, en la butaca junto al fuego. «Hay algo que creo que debes saber», dijo finalmente. Rompiendo el silencio, Isabela dejó el libro a un lado, inclinándose ligeramente hacia él. Su voz tenía un matiz diferente, como si cada palabra estuviera siendo extraída con esfuerzo. «Puedes contarme lo que quieras», respondió con suavidad. Leonardo fijó la mirada en las llamas, como si buscara en ellas la valentía que necesitaba. «Mi infancia no fue como las historias que suelo contar. Mi madre murió cuando era niño y mi padre…» Hizo una pausa, apretando los puños sobre sus rodillas. «Mi padre era un hombre duro, incapaz de demostrar afecto». Isabela lo observó, notando cómo sus hombros se tensaban al hablar. No lo interrumpió, permitiéndole continuar a su propio ritmo. «Crecí creyendo que la vulnerabilidad era un defecto, algo que podía ser explotado. Cada vez que mostraba emociones, mi padre me hacía pagar por ello». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Aprendí a construir barreras, a mantener a todos a distancia». El silencio que siguió fue pesado, pero Isabela lo rompió al levantarse y sentarse a su lado. Con delicadeza, colocó una mano sobre la de él, que seguía apretada en un puño. «No tienes que cargar con eso solo, Leonardo. No conmigo», dijo, su tono firme pero lleno de empatía. Él la miró, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y alivio. Era como si sus palabras hubieran tocado un lugar que nadie había alcanzado antes. Por primera vez, Leonardo permitió que su mano se relajara bajo la de Isabela. «No sé cómo dejar estas barreras atrás, pero quiero intentarlo». Isabela sonrió suavemente apretando su mano. «Ese es el primer paso. En ese momento,
El fuego en la chimenea parecía brillar un poco más, como si reflejara la calidez que ahora llenaba la habitación. El ambiente en la oficina de Leonardo era tenso, cargado de incertidumbre. Los números en la pantalla del ordenador eran claros. Una adquisición rival amenazaba con desestabilizar su empresa. Sus manos descansaban sobre el escritorio, pero su mente trabajaba a toda velocidad. El sonido de unos pasos ligeros lo sacó de su concentración. Isabela apareció en la puerta, con el ceño ligeramente fruncido. Había aprendido a reconocer ese gesto en él, una mezcla de frustración y cálculo que revelaba más de lo que él pretendía. ¿Todo está bien?, preguntó con cautela acercándose. Leonardo soltó un suspiro inclinándose hacia atrás en su silla. No exactamente. Parece que un rival está intentando tomar ventaja de un momento de debilidad. Isabela se quedó en silencio por un momento, evaluando la situación. Finalmente tomó asiento frente a él, apoyando las manos sobre la mesa. «Déjame ver los detalles, Leonardo». Arqueó una ceja sorprendido por su tono decidido, pero giró el monitor hacia ella, mientras Isabela leía los documentos. Su mirada se llenó de concentración, y Leonardo no pudo evitar sentir una mezcla de curiosidad y admiración. «Aquí está el problema», dijo finalmente señalando una línea en el informe. «Están apostando a que no responderás rápido. Si haces un movimiento público que desmienta esta percepción, podrías desarmar su estrategia». «¿Un movimiento público?», repitió Leonardo cruzando los brazos. «Sí, una declaración oficial, respaldada por una acción concreta, como un evento o una asociación estratégica, algo que muestre que tu empresa no está debilitada, sino en control». Leonardo la miró con una intensidad que la hizo dudar por un instante. «Es arriesgado». Isabela asintió. «Lo sé, pero a veces para ganar tienes que tomar riesgos». La idea se implementó rápidamente. Isabela, junto a Leonardo, asistió a un evento de gala donde anunciaron una colaboración clave con otra empresa. Su presencia, tranquila pero decidida, llamó la atención de todos. Cuando habló en nombre de la empresa, sus palabras fueron firmes y precisas, desarmando cualquier rumor de inestabilidad. Esa noche, de regreso en casa, Leonardo no podía apartar la vista de ella. Su fortaleza y claridad habían salvado el día, pero lo que más lo impactaba era la forma en que ella estaba dispuesta a apoyarlo sin dudar. «Gracias, Isabela», dijo en voz baja. Mirándola directamente a los ojos, ella sonrió. «No tienes que agradecerme. Somos un equipo». ¿Recuerdas por primera vez? Esas palabras resonaron profundamente en él. La lluvia golpeaba con fuerza contra los ventanales de la mansión, llenando el aire con un sonido constante que acompañaba el silencio en el comedor. Isabela estaba sentada al final de la mesa, empujando los restos de su cena con el tenedor. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones, frustración, tristeza, agotamiento. Frente a ella, Leonardo revisaba un informe, aparentemente inmune a la tensión que flotaba en el ambiente. Finalmente, Isabela dejó el tenedor sobre el plato con un sonido seco que resonó más de lo esperado. «No puedo seguir así, Leonardo». Él levantó la mirada, sus cejas fruncidas por la sorpresa. «¿Qué quieres decir? Sabes exactamente a lo que me refiero», respondió ella, su voz firme aunque le temblaban las manos sobre el regazo. «Este matrimonio, este acuerdo, no puede seguir siendo una fachada». Leonardo dejó el informe sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, su mirada fija en ella. «Hemos cumplido con las condiciones del contrato, Isabela. No entiendo qué más esperas de mí». «No se trata del contrato», exclamó ella, poniéndose de pie. Su voz cortó el aire, opacando incluso el sonido de la lluvia. «Se trata de nosotros, de lo que siento y de lo que claramente tienes miedo de admitir». Leonardo se quedó en silencio, sus manos apretadas contra los brazos de la silla. La frialdad que siempre había sido su escudo ahora parecía tambalearse, pero aún no se rompía del todo. «No puedes seguir escondiéndote detrás de esas barreras, no conmigo», continuó Isabela, su voz quebrándose ligeramente. «Te he mostrado quién soy, te he dado todo lo que podía, pero si no estás dispuesto a hacer lo mismo, entonces no puedo quedarme». Leonardo se levantó lentamente, sus movimientos cargados de una tensión visible. «Isabela, no es tan simple para mí». «¿Y crees que para mí lo ha sido?», respondió ella. Sus ojos llenos de frustración y dolor, dio un paso hacia él, como si buscara romper la distancia invisible que los separaba. «He estado luchando por nosotros desde el principio.
Pero no puedo hacerlo sola. El silencio que siguió fue pesado, como una cuerda tensada al límite. Finalmente, Isabela sacudió la cabeza y dio media vuelta, caminando hacia la salida. Sus pasos resonaron en el mármol, firmes pero cargados de tristeza. «Isabela, espera», dijo Leonardo, su voz baja, casi un susurro, pero ella no se detuvo. Se detuvo junto a la puerta sin girarse. «Cuando estés listo para ser honesto contigo mismo, sabrás dónde encontrarme». Esa noche, mientras la lluvia continuaba su incesante ritmo, Leonardo se quedó solo en el comedor, enfrentando un vacío que nunca antes había sentido tan profundamente. La brisa fría de la noche acariciaba el rostro de Isabela mientras se sentaba en el porche de la pequeña casa de su familia. Había regresado allí buscando refugio, un lugar donde pudiera organizar sus pensamientos lejos de la imponente mansión y la complejidad de Leonardo. Sin embargo, incluso en ese rincón tranquilo, su mente seguía regresando a él. Un ruido de pasos rompió el silencio. Al levantar la vista, vio la figura de Leonardo acercándose lentamente. Su porte habitual, siempre imponente, ahora parecía más humano, vulnerable. «Isabela», dijo, su voz ronca pero decidida. Ella lo miró, su expresión neutral, aunque su corazón latía con fuerza. No esperaba verlo allí, pero tampoco podía negar que una parte de ella lo había deseado. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con un tono que intentaba ser más frío de lo que realmente era. Leonardo respiró hondo, como si necesitara reunir todo su coraje antes de hablar. He sido un cobarde». Las palabras la tomaron por sorpresa, y él continuó antes de que pudiera responder. «Me he escondido detrás de mis miedos y mis barreras durante tanto tiempo que olvidé lo que significa abrirse, confiar en alguien. Pero tú me has mostrado lo que es tener algo real, algo que vale la pena». Isabela desvió la mirada, sintiendo cómo sus emociones se mezclaban en un torbellino. «No es suficiente decirlo, Leonardo. Las palabras no cambian nada si no estás dispuesto a demostrarlo». Él dio un paso más hacia ella, cerrando la distancia. «Lo sé, y no espero que confíes en mí de inmediato, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a intentarlo, a ser el hombre que mereces». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, aunque mantuvo la cabeza alta. «¿Por qué ahora?». Leonardo se arrodilló frente a ella, algo que jamás habría imaginado hacer. «Porque no puedo imaginar mi vida sin ti. No quiero volver a ese vacío». El silencio entre ellos era cargado, pero esta vez estaba lleno de posibilidades. Isabela finalmente dejó escapar un suspiro largo. «Te daré una oportunidad, Leonardo, pero esta vez no me falles». Él asintió, y sin esperar más, se inclinó hacia ella, sus labios encontrando los de Isabela, en un beso que sellaba la promesa de un nuevo comienzo. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, mientras Isabela, con una mano apoyada en la encimera, sostenía un pequeño sobre blanco. Sus dedos temblaban ligeramente al abrirlo, y sus ojos repasaban una y otra vez las palabras impresas. Respiró hondo, intentando procesar lo que acababa de leer, pero su corazón latía tan rápido que le resultaba difícil pensar con claridad. Un ruido de pasos detrás de ella la sacó de su ensimismamiento. Giró la cabeza rápidamente, escondiendo el sobre por instinto, y vio a Leonardo entrar en la habitación. Su cabello estaba ligeramente desordenado, y su expresión, aunque relajada, se transformó al notar la tensión en el rostro de Isabela. «¿Qué haces despierta tan temprano?», preguntó, acercándose a la cafetera y sirviéndose una taza de café. Ella vaciló por un momento, apretando el sobre contra su pecho. «Leonardo, necesito decirte algo». Él dejó la taza sobre la mesa y se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Isabela respiró profundamente, intentando controlar el temblor en sus manos mientras extendía el sobre hacia él. Leonardo lo tomó con cuidado, rompiendo el sello y leyendo las palabras en silencio. Sus ojos se abrieron con sorpresa y su mandíbula se tensó ligeramente antes de levantar la vista hacia ella. «¿Es cierto?», preguntó, su voz apenas un susurro cargado de emoción. Ella asintió con una mezcla de miedo y alegría reflejada en su rostro. «Voy a tener un bebé». Leonardo se quedó inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos estaban clavados en los de Isabela, pero su mente parecía procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Finalmente»,
Dio un paso hacia ella y tomó sus manos con una delicadeza que pocas veces había mostrado. «Esto cambia todo», dijo, su voz firme, sin un rastro de duda. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas y un sollozo escapó de sus labios. «¿Estás seguro? No quiero que esto sea una carga para ti». Leonardo negó con la cabeza rápidamente. «Isabela, tú ya cambiaste mi vida de maneras que nunca imaginé. Esto no es una carga, es un regalo, algo que no sabía que quería hasta ahora». La rodeó con sus brazos, acercándola a su pecho mientras ella lloraba suavemente. En ese abrazo, Isabela sintió algo que nunca antes había sentido. Una seguridad completa, una promesa implícita de que nunca estaría sola. Más tarde, mientras caminaban por los jardines, Leonardo habló con una sinceridad que ella no esperaba. «Prometo que haré todo lo posible por ser el hombre que tú y nuestro hijo necesitan. No quiero cometer los errores del pasado». Isabela se detuvo y lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de amor y esperanza. «Confío en ti, Leonardo, pero también sé que no tienes que hacerlo todo perfecto. Solo quiero que lo hagamos juntos». El resto del día estuvo lleno de conversaciones sobre el futuro, sobre nombres para el bebé, sobre cómo querían construir una vida diferente, llena de amor y compromiso. La calidez de esos momentos parecía envolverlos, haciendo que los miedos de ambos se disiparan poco a poco. Esa noche, mientras observaban el cielo estrellado desde la terraza, Isabela tomó la mano de Leonardo y la colocó suavemente sobre su vientre. «Aquí es donde todo comienza», susurró. Con una sonrisa tranquila que reflejaba la paz que ahora sentía, Leonardo apretó su mano suavemente, mirando sus ojos con una mezcla de emoción y determinación. «Y voy a asegurarme de que sea un comienzo digno de ti y de nuestro hijo». La brisa nocturna jugaba con los mechones sueltos del cabello de Isabela, mientras ambos se quedaban allí, bajo un cielo infinito, soñando juntos con la vida que les esperaba. El salón principal de la mansión estaba decorado con una elegancia discreta. Luces suaves iluminaban el espacio, reflejándose en las flores blancas y los delicados arreglos que adornaban cada rincón. Isabela, con un vestido sencillo pero deslumbrante, estaba de pie junto a un gran ventanal, observando cómo los últimos rayos del sol teñían el cielo de tonos cálidos y dorados. A unos pasos de distancia, Leonardo conversaba en voz baja con el oficiante. Aunque su porte seguía siendo imponente, había algo diferente en él, una serenidad que reflejaba el camino que había recorrido en el último año. Era un hombre transformado, y aquella ceremonia simbolizaba todo lo que había aprendido y todo lo que estaba dispuesto a hacer. La ceremonia era íntima, solo para ellos dos. Habían decidido que esta renovación de votos debía ser personal. Lejos de los lujos innecesarios que antes parecían definir su vida, cada detalle tenía un propósito, cada momento un significado. Leonardo se acercó a Isabela cuando el oficiante les indicó que era hora de comenzar. Extendió su mano hacia ella con una sonrisa cálida, y aunque no era la primera vez que sus manos se encontraban, este gesto estaba cargado de algo nuevo. «Estás hermosa», susurró, sus ojos reflejando más emoción de la que él mismo esperaba. «Y tú sigues sorprendiéndome», respondió Isabela, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El oficiante comenzó a hablar, sus palabras llenando la habitación con mensajes de amor, compromiso y esperanza. Ambos escucharon en silencio, pero no podían apartar la vista el uno del otro. Era como si, en ese momento, el mundo se redujera a ellos dos, y la promesa de lo que estaba por venir. Cuando terminó la ceremonia, Leonardo tomó la mano de Isabela y la llevó hacia un rincón del salón. Allí, un piano de cola esperaba en silencio. Isabela arqueó una ceja sorprendida, mientras él se sentaba frente al instrumento. «Quería hacer algo especial para ti», dijo Leonardo, con una mezcla de nerviosismo y determinación en su voz. Las primeras notas llenaron la habitación, suaves y cautivadoras. La melodía no era perfecta, pero cada acorde transmitía algo que las palabras no podían. Amor, gratitud y un deseo profundo de seguir construyendo juntos. Isabela lo observaba, con lágrimas acumulándose en sus ojos, mientras entendía cuánto había cambiado ese hombre reservado y controlado. Cuando la música terminó, ella se acercó, envolviéndolo en un abrazo desde atrás. «Nunca imaginé que harías algo así por mí. Nunca imaginé que alguien me enseñaría cómo hacerlo», respondió él, colocando sus manos sobre las de ella.
La noche continuó bajo las estrellas en el jardín, iluminado por pequeñas luces colgantes que creaban una atmósfera mágica. Isabela acarició suavemente su vientre, donde la nueva vida que esperaban crecía con fuerza. «Este es solo el principio», dijo ella con una sonrisa que irradiaba esperanza. Leonardo tomó su mano y la entrelazó con la suya, mirándola con una mezcla de determinación y amor. Un principio que no cambiaría por nada. Mientras observaban el cielo nocturno, la brisa acariciaba sus rostros y sus corazones se llenaban de sueños compartidos. Ambos sabían que el camino no estaría exento de desafíos, pero también comprendían que, juntos, podían enfrentarlo todo. El sonido de las risas que compartieron esa noche, el calor del amor que los envolvía y la promesa de un futuro brillante se convertirían en recuerdos que guardarían para siempre. Habían encontrado algo más allá de las palabras, algo que les daría la fuerza para construir una vida llena de significado. La luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas de lino en la nueva casa de campo, donde Leonardo e Isabela habían decidido empezar de cero. A diferencia de la imponente mansión, esta casa tenía una calidez distinta. Cada rincón reflejaba las elecciones compartidas del matrimonio, desde las flores en el jardín, plantadas con las manos de Isabela, hasta la pequeña habitación ya decorada para su futuro hijo. Isabela estaba sentada en el porche, mirando el horizonte. En sus manos sostenía una carta recién escrita dirigida a su madre y hermanos. Desde su matrimonio con Leonardo, se había asegurado de que sus problemas financieros quedaran en el pasado, pero más importante aún, había mantenido viva la conexión con ellos. La carta era un recordatorio de que su amor por ellos seguía intacto, incluso en su nueva vida. Leonardo salió de la casa con 2 tazas de café. Su paso era tranquilo, reflejo de la transformación que había atravesado. Al entregar una de las tazas a Isabela, se sentó a su lado, disfrutando del momento sin necesidad de palabras. «He estado pensando», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Tal vez sea hora de dar un paso atrás en la empresa». Isabela lo miró con sorpresa. «¿Estás seguro?», Leonardo asintió mirando el horizonte. «Durante años pensé que mi valor dependía de cuánto podía controlar, de cuánto podía construir, pero ahora entiendo que lo más valioso que tengo está aquí». Se giró hacia ella, su mirada sincera y tranquila. «Y quiero estar presente para ti y para nuestro hijo». Isabela sonrió, aunque una pequeña preocupación se dibujó en su rostro. «¿Y qué pasará con tus responsabilidades? Sé cuánto significan para ti». Leonardo tomó su mano apretándola con suavidad. «He estado entrenando a un equipo de confianza. Ellos pueden manejar lo cotidiano. No estoy abandonando lo que construí, pero quiero encontrar un equilibrio». Mientras hablaban, el sonido de un coche acercándose interrumpió su conversación. Isabela se levantó al ver a su madre y a sus hermanos bajarse, cargados con bolsas y sonrisas. Los abrazos fueron cálidos, y las risas llenaron el aire mientras todos se reunían en el jardín. «Este lugar es hermoso», comentó la madre de Isabela observando el paisaje. «Es nuestro hogar ahora», respondió Isabela con un brillo de orgullo en los ojos. Leonardo se unió al grupo, llevando una bandeja con refrescos, aunque aún mantenía su porte serio. Había una suavidad en su comportamiento que los sorprendió gratamente. A medida que la tarde avanzaba, los hermanos de Isabela comenzaron a explorar los alrededores, mientras su madre ayudaba a Isabela en la cocina. Esa noche, con la familia reunida en torno a una mesa al aire libre, Leonardo levantó su copa. «Quiero agradecerles por estar aquí y por permitirnos compartir esta nueva etapa con ustedes». Todos brindaron, y el ambiente se llenó de una calidez que solo la cercanía familiar podía proporcionar. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio y todos se habían retirado a descansar, Isabela y Leonardo se sentaron juntos en el porche, bajo un cielo estrellado. «Nunca imaginé que llegaría a tener esto», admitió Leonardo, entrelazando sus dedos con los de ella. «Una vida con significado más allá de los negocios». Isabela apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo la paz de ese momento. «Y yo nunca imaginé que encontraría a alguien que me enseñara lo que significa ser verdaderamente amada». El viento nocturno acariciaba suavemente sus rostros mientras miraban hacia el futuro, sabiendo que aunque habría desafíos, ya no estaban solos. «¿Desde dónde escuchas esta historia?»,
Déjalo en los comentarios, nos encantará saberlo. Si te gustó este final, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. No cuesta nada, no necesitas llenar formularios. Solo haz clic en los botones y ayuda a que esta comunidad siga creciendo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.